Buenas tardes y bienvenidos a todos los asistentes. Mi nombre es Marta Hernández, técnico en seguridad alimentaria del grupo Microal Tecoral. Para los que no nos conozcáis, el grupo está formado por Microal, Laboratorio de Análisis de Alimentos, Superficies y Agua, con 145 técnicas acreditadas por la norma 17025. Por su parte, Tecoal es la consultora y empresa de formación, especializada en seguridad e higiene ambiental y alimentaria. Todos los cursos que impartimos están relacionados con nuestra actividad. Esta charla la hemos grabado pensando en las inquietudes y preocupaciones que sabíamos podían tener los establecimientos de restauración para hacer frente al coronavirus en sus cocinas. Pues bien, os vais a enfrentar a nuevos retos. Uno, servir comida envasada, ya sea en reparto a domicilio o recogida en sus instalaciones. Y segundo, cumplir con las restricciones impuestas por el Estado cuando recuperéis la nueva normalidad. La buena noticia es que por ser establecimiento de restauración lleváis terreno ganado frente al coronavirus. La mayor parte de las medidas de prevención aplicadas ya las estáis llevando a cabo para combatir microorganismos tales como la listeria y la salmonela. Os vamos a resumir los objetivos de esta charla, los cuales son: recordar las medidas de higiene que ya deberíais de estar aplicando y las específicas contra el coronavirus. Hacer hincapié en las buenas prácticas de manipulación durante el procesado de alimentos que igualmente ya aplicabais y sirven contra el coronavirus. Y por último, recordaros el proceso de envasado y la información que tenéis que cumplir y comunicar al consumidor. Pues bien, vamos a comenzar con la presentación. Lo primero, recordar que el virus es el denominado SARS-CoV-2, de la familia del coronavirus, y la enfermedad que produce es el COVID-19. La transmisión tiene lugar a través del contacto estrecho con secreciones de origen respiratorio. Según la OMS, el COVID-19 no se contagia por vía aérea. El COVID no tiene alas, ni tampoco son los alimentos transmisores de esta enfermedad. Vamos a comenzar con las medidas de higiene que ya aplicabais y tenéis que seguir aplicando. El uso de cubrecabezas para evitar que el pelo pueda caer en los alimentos, así como el uso de uniforme. Debéis cubriros las heridas. Otra de las medidas es la prohibición del uso de pendientes, pulseras o relojes. No se deben usar guantes como medida de higiene, debido a que puede daros la falsa sensación de seguridad. Y al no tocar la suciedad con las manos, las lavaréis bastante menos frecuentemente, pues tenéis la contaminación en las manos y podéis contaminar todo lo que toquéis. Debéis lavaros las manos con agua y jabón frecuentemente, secándolas con papel de un solo uso. Aprovecho para recordaros que está prohibido el uso de paños de tela en las cocinas. Solo los usos de estos paños de tela deberán de hacerse para tareas de limpieza y desinfección. Como ya sabéis, está prohibido comer, beber, fumar o masticar chicle. Y ahora más que nunca no se ha de toser o hablar encima de los alimentos. Pues bien, pasemos a hablar de aquellas medidas de higiene específicas frente al coronavirus. No debéis tocaros ojos y nariz. La duración del lavado de manos será de aproximadamente entre 20 y 40 segundos. Mantened la distancia de seguridad mínima de 2 metros con vuestros compañeros. Se recomienda no usar guantes para elaborar alimentos. Nos lavaremos las manos con mayor frecuencia. Cubrirse la boca y la nariz con mascarillas protectoras. Y recordar que debéis de hacer un buen uso de esa mascarilla. Y por último, reforzar la limpieza y desinfección en todos los establecimientos. Concretamente, recordar que hay que limpiar con detergente o desengrasante antes de una desinfección, la cual se hará con un desinfectante. De esta manera obtendremos una correcta higienización. Recordaros que el coronavirus persiste un tiempo sobre la superficie, en especial sobre el acero inoxidable, incluso hasta 3 días. Probablemente como desinfectante uséis la lejía. Recordaros que tiene que ser de uso alimentario, tanto para desinfectar el suelo de la cocina, las paredes del salón como las mesas del trabajo. Así que en la etiqueta tiene que aparecer la mención apta para la desinfección del agua de bebidas, como podéis ver en la ilustración. La lejía siempre se tiene que usar con agua fría, para que su compuesto desinfectante, el cloro, no se evapore. La dosificación de la lejía siempre tiene que ser según las recomendaciones que muestra el fabricante en la etiqueta. Y cuidado con la lejía, es muy corrosiva y puede estropear el acero inoxidable y el aluminio. Es necesario que desinfectéis toda la superficie que entra en contacto con los alimentos, sin olvidaros de envases retornables y superficies donde se apoyen embalajes de la mercancía. Tenéis que reforzaros en las zonas de superficies de no contacto, es decir, zonas de tránsito de personal, como pueden ser los vestuarios o aseos, o de mercancía, zonas de carga y descarga de almacenes o cámaras de refrigeración o congelación.
todas aquellas zonas que se manipulen con frecuencia por los manipuladores, como son los pomos, teclados, teléfonos, pantallas táctiles, además del interior de los vehículos de transporte, tanto internos como externos. Se debe realizar la limpieza y desinfección de los puestos de trabajo en cada cambio de turno. Ahora comentaremos las buenas prácticas de manipulación más importantes, que ya deberíais de estar aplicando y tenéis que seguir aplicando durante la recepción o compra de materias primas. Lo primero que debéis de hacer es hablar con vuestros proveedores, ya que puede ser que algunos no estén trabajando, incluso que no puedan suministrar algunas de las materias primas. En la recepción y antes de aceptar o comprar el alimento, debéis revisar que el envase no presenta roturas y está correctamente etiquetado. Lleva la lista de ingredientes con las sustancias alérgicas resaltadas y la fecha de durabilidad es correcta. El color y olor de los alimentos debe ser el adecuado, no apreciándose alteraciones. Además, si los alimentos se transportan en frío, comprobar que llegan a la temperatura que marca su etiqueta. Suele ser de unos 5 grados para alimentos refrigerados y menos 18 para alimentos congelados. En esta etapa sí es aconsejable el uso de guantes para manipular cajas o almacenar el producto. Pues bien, pasamos ahora a esa etapa, al almacenamiento. Lo primero que debéis de hacer es el retirar los embalajes, tanto plásticos como cartones, que acompañan al producto, y no introducir con ellos en las cámaras o almacenes, tampoco en la cocina. Tras esta operación, debéis de tirar los guantes. Recordar que la mercancía siempre que tiene que mantener la etiqueta del fabricante. Si fuera necesario, debéis recortarla y mantenerla siempre junto al producto. Se ha de introducir la mercancía en las cajas lo antes posible, controlando que éstas estén el menor tiempo a temperatura ambiente. No se puede dejar un producto que debe ser refrigerado en la encimera hasta que tengas un rato y poderlo guardar. Según llega el producto, directamente ha de meterse en la cámara. Pues bien, pasemos a hablar de la etapa de elaboración. La primera que vamos a comentar es la fase de descongelación. Como ya sabéis, esta nunca se hará a temperatura ambiente, siempre en frío o en microondas. Ahora hablemos de la preparación de los vegetales. Aquellos que vayan a consumirse en crudo y sin pelar, como son la lechuga y tomate para ensaladas o gazpachos, tienen que desinfectarse usando lejía alimentaria. Recordar que debe llevar la etiqueta donde se mencione apta para desinfección de aguas de bebida. Se utilizará a la dosis recomendada por el fabricante en la etiqueta. Os mostramos un ejemplo donde podéis ver una tabla con diferentes dosificaciones según la concentración de cloro de la lejía. Durante la preparación es muy importante evitar el contacto de alimentos crudos con alimentos listos para el consumo o ya cocinados. Recordar que los crudos tienen normalmente microorganismos que pueden pasar a otros alimentos o superficies contaminándolos. Otra etapa es el cocinado. Se alcanzará una temperatura de 70 grados durante 2 minutos en el corazón del producto. Si la comida lleva huevos frescos, la temperatura tiene que ser de 75 grados, suficiente para matar el coronavirus. A continuación del cocinado suele darse una etapa de enfriado. Las autoridades sanitarias establecen que los productos que no vayan a ser consumidos de inmediato y tengan que enfriarse, se harán alcanzando los 10 grados en menos de 2 horas. Cuidado, porque si metéis el producto caliente en una cámara llena, puede que la comida, al estar caliente, eleve la temperatura de la cámara y estropee los alimentos que están en ella. La siguiente etapa, el recalentamiento o la regeneración de alimentos. Esta tiene que hacerse alcanzando los 70 grados en el centro del alimento en menos de 2 horas y siempre tendréis que levantar el guiso o remover el alimento o la salsa. Pues bien, llevamos a la etapa del servicio de la comida. Como es necesario que veáis un alimento seguro sanitariamente hablando, lo primero que tenéis que saber es que no sirve cualquier envase. Hay que hacerlo en un envase hermético y apto para las temperaturas de uso, es decir, a la temperatura que vayáis a introducir el alimento. Esto lo aclarará vuestro proveedor. Para el envasado de comida tenéis varias opciones. La primera, el envasado inmediato para consumo directo. Se realiza en el momento que os lo pida el cliente, ya sea para recoger en vuestro establecimiento o para llevar a su domicilio. La dificultad de este método se debe a que las autoridades sanitarias obligan a que la comida fría se llegue al consumidor a 4 grados y la caliente por encima de 65 grados, y esta es muy difícil de mantener. Por eso, lo más recomendable es trabajar con esta segunda opción, el envasado previo o envasado en línea fría, para el consumo cuando desee el cliente, pero siempre dentro de la fecha de caducidad.
En esta opción, la comida se elabora y envasa con anterioridad a la petición del cliente y se venden frías. Es el consumidor el que calienta la comida en su domicilio. Es mucho más fácil mantener la temperatura a 4 grados hasta el momento de la entrega, por lo que se asegura la inocuidad del alimento. Estos son los pasos que se han de seguir para trabajar con la línea fría. Primero, elaborar y envasar en las horas de poca demanda para tener listo cuando el cliente lo demande, que son normalmente horas de alta demanda, tanto si el consumidor va a recogerlo como si vais a llevárselo a su domicilio. En comidas frías, una vez se elabora, se etiqueta y se conserva inmediatamente en refrigeración. Por el contrario, en comidas calientes, primero se debe envasar recién retirado del fuego y taparse inmediatamente. Una vez que el producto esté temperado hasta unos 60 grados, es introducido en la cámara de refrigeración. Volvemos a recordar, cuidado con enfriar las comidas en una cámara llena de productos, pues una comida muy caliente puede subir la temperatura de sí de la cámara y estropear los alimentos que conservan. Y por último, una vez frío el envase, se etiquetará. La normativa para este envasado te permite una durabilidad de 3 días para comidas frías y de 5 días para las comidas que tienen que recalentarse por el consumidor, con la salvedad de que si la comida lleva huevo fresco, como ingrediente debe consumirse tras 24 horas de su elaboración como máximo. Estaréis pensando ciertamente que esta durabilidad es muy corta y os preguntaréis si habrá alguna posibilidad de alargar la caducidad sin tener que congelarlo. Pues sabéis que el consumidor quiere tener una comida fácil y rápida de consumo. Pues la respuesta es sí, y es lo que os he descrito en los pasos anteriores. Con frecuencia se comete un error en las cocinas y es envasar una vez que el alimento ya se ha enfriado. Pero hay que envasarlo cuando el alimento está caliente. Y si esta temperatura la controlamos, podremos disponer de alimentos envasados con una durabilidad mucho mayor. Pues bien, esto lo conseguimos con el método de estabilización, o también denominado sistema de estabilización. Es una técnica basada en el calor y el envasado hermético, obteniendo alimentos listos para el consumo con una durabilidad de más de 90 días en refrigeración, sin la necesidad de adición de conservantes o la utilización de la congelación. Además, tiene la versatilidad que puede usarse en el envasado de la comida, así como para el envasado de previos, como puede ser cebolla pochada, ajos fritos, verduras salteadas o incluso semi-elaborados, como el fondo de arroz. Y así tenerlos listos y disponibles a las horas de alta demanda por el consumidor. No tendrás que invertir en equipamiento, te sirve el que ya tienes en tus cocinas. Lo que sí tendrás que invertir es en la formación. Sin duda, es una gran ventaja para la restauración y los nuevos tiempos que estamos viviendo. Si queréis más información sobre esta técnica, con nosotros te explicaremos la posibilidad que tenéis en vuestro negocio. Pues bien, estos son los ejemplos de alguna comida que podéis estabilizar. Y ahora, ¿qué información sobre la comida hay que comunicar al consumidor? Si el envasado es de inmediato, la primera opción que dábamos, hay que informar al consumidor sobre el nombre del plato y los alérgenos que contiene. A diferencia de que si se realiza el envasado previamente, lo que llamábamos el sistema de línea fría, donde hay que informar al consumidor de la denominación del alimento, de la lista de ingredientes que lo componen, destacando los alérgenos que presentan, el peso del producto, la fecha de caducidad, el nombre o razón social y la dirección del operador. Modo de empleo, es decir, cómo ha de calentar el cliente en su casa, el lote y las condiciones de conservación. Es suficiente con enseñarle al consumidor en el momento de la compra la carta, documento o cartel, donde están recogidos los datos, o en el momento de realizar el pedido comunicárselo por teléfono o a través de la web. Aunque sí es obligatorio que la fecha de caducidad vaya pegada al envase, cuando sea necesario, es decir, aquellos productos que se envasan mediante el sistema de línea fría. También es obligatorio que en la entrega a domicilio el repartidor lleve la carta o documento que acompañamiento, como es este, donde está recogido el nombre del plato y su lista de alérgenos. Aunque si lo preferís, toda la información puede ir en una etiqueta pegada en el envase. Y ahora sí, ¿qué son los alérgenos? Pues son sustancias que hay en determinados alimentos y que provocan una reacción alérgica cuando se consumen. La normativa obliga a la información del consumidor de los siguientes alérgenos: cereales con gluten, crustáceos, huevos, pescado, cacahuetes, soja, lácteos,
frutos secos, apio, mostaza, sésamo, sulfitos, altramuces y por último moluscos. Como comentamos, los alimentos envasados deben resaltar los alérgenos en su etiqueta o mediante la comunicación de estos. Por último, no quería despedirme sin recordaros que esta charla ha sido destinada a daros conceptos claros y sencillos para vuestra transformación de negocio. No olvidéis que los manipuladores tienen que estar formados y esta formación debe refrescarse con cierta frecuencia. Esto es sin duda muy importante para trabajar de una manera eficaz y segura. Pues bien, si queréis saber más sobre cómo mantener la seguridad alimentaria en vuestro negocio y conocer las 17 barreras para evitar que entre, consultad nuestro boletín de noticias. Disponemos de una nueva noticia, la cual es Especial Coronavirus, publicada en nuestra web. Podéis dejarnos cualquier consulta relacionada en el apartado de consultas y os la responderemos en menos de 24 horas. O poneros en contacto con nosotros en tecoal@tecoal.net. Apuntadlo, lo repito, tecoal@tecoal.net. Bueno, pues sin más, despedirme y daros muchas gracias por vuestra atención y esperamos veros pronto. Un saludo.